Hablaremos esta noche del Cantón de Cartagena. Como dice Barton, hemos regresado recién de España, donde hay un conflicto que ocupa la atención general, que es el conflicto de Cataluña. Buena parte de cuyos ciudadanos se pronuncia en favor de un plebiscito para opinar acerca de la independencia de Cataluña. Es decir, hay un fuerte grupo, para decirlo más sencillamente, de catalanas que desea independizarse de España. Esto es un conflicto muy, pero muy serio, difícil de resolver. Vamos a contar, porque viene a cuento, la asombrosa historia del Cantón de Cartagena, que comienza en un año difícil, que es el año 1873, donde hubo en España una crisis económica que motivó huelgas, ocupaciones de tierras, manifestaciones, etc. Pero además de una crisis económica, había dos guerras simultáneas. La guerra de Cuba, donde Cuba luchaba por su independencia, y la guerra con los rebeldes carlistas del norte de España. El conflicto carlista, digo así al pasar, había tenido su origen mucho antes. Ahí estaba Carlos María, hermano de Fernando VII, reclamaba su derecho al trono frente a la hija de Fernando VII, Isabel, que habría sido, sería después Isabel II. Bien, el asunto siguió, etc. El asunto es que el 11 de febrero de 1873 el rey Amadeo I renunció al trono de España y se volvió a su Saboya natal, de la dinastía de Saboya. Las Cortes Generales proclamaron entonces la Primera República y nombraron jefe de Estado a Estanislao Figueras. Muchas poblaciones federalistas se constituyeron en juntas revolucionarias y se autogestionaron, ignorando al gobierno central de Madrid. El proyecto de una nueva constitución era debatido entre los federalistas benevolentes, que pretendían una división territorial basada en los antiguos reinos históricos de España, y los federalistas intransigentes, que eran partidarios de organizarse al estilo de Suiza, ¿no?, con cantones de implantación provincial que libremente se integrasen en la República. Muy bien, el 8 de junio se proclamó la República Federal, pero siguieron los enfrentamientos entre los republicanos intransigentes, moderados y centristas, digamos. El presidente Figueras se cansó y en una de las reuniones dijo en lengua catalana: señores, ya no aguanto más, vais a ser los francos, estic fin al cullón de todos nosotros. Es decir, señores, ya no aguanto más, voy a serle franco, estoy hasta los riñones de todos nosotros. Que diga un catalán que voy a hacerle franco ya es bastante polémico. Polémico. El día 10 de junio, temeroso de que lo mataran durante un golpe de Estado, Figueras dejó una carta de renuncia en su mesa, en su escritorio, y dijo que se iba a dar un paseo por el Parque del Retiro. Pero siguió viaje hasta la vecina estación de Atocha y tomó un tren a París y no lo vieron nunca más. El 30 de junio el Ayuntamiento de Sevilla se constituyó en República Social. Al día siguiente, los federalistas intransigentes abandonaron el gobierno que acababa de formar el nuevo presidente, Francisco Pi y Margall. Pi y Margall forma parte de un club de personas con apellidos así, ¿no? Pi y Margall, Ortega y Gasset, quiero decir. Ramón y Cajal, que fue premio Nobel. Ramón y Cajal fue premio Nobel, qué curioso, compartió el premio Nobel con un italiano. Quiere decir que eran tres. Eran Pi, Margall, mejor dicho, Ramón, Cajal y el italiano. Bueno, quiero decir, este presidente Francisco Pi y Margall, que era federalista, pero era moderado, ¿no? De origen catalán, lógicamente.
Además, los federalistas intransigentes se dedicaron a recomendar a sus seguidores que formaran cantones locales y se enfrentaran al gobierno de la Primera República. Y así, bueno, enseguida Alcoy, una ciudad, se declaró independiente. 3 días después se proclamó en Cartagena el cantón murciano dentro de la República Federal de España. Entonces, quitaron la bandera de la República que flameaba en lo alto de la fortaleza de las Galeras e izaron una bandera roja como emblema del cantón de Cartagena. Ahora bien, no tenían una bandera suficientemente grande y la única que tenían era una bandera turca. Era roja, pero tenía una terrible media luna y una estrella. Entonces, uno de los soldados se cortó una vena y tiñó la parte blanca con su sangre. A todo esto, el diputado Antoniete Gálvez convenció a la marinería de la moderna flota de fragatas acorazadas que estaban atracadas en Cartagena para que se uniera a la rebelión y dejó marchar a los oficiales. Gálvez fue nombrado por los cantonalistas comandante general de las tropas del ejército, milicia y armada del cantón de Cartagena. Como andaba en medio escaso de dinero y de víveres, Antoniete promovió expediciones para abastecerse y de paso establecer nuevos cantones aliados. El 19 de julio, la flota cantonalista, comandada por Antoniete, llegó hasta Torrevieja, en Alicante, y ahí se estableció una junta revolucionaria. El gobierno de Salmerón, el gobierno central, declaró la escuadra cantonalista como pirata y buena presa para cualquier barco que se le encontrara en el mar y pudiera capturar alguno de sus navíos. A todo esto, otras ciudades se fueron uniendo al cantón murciano, como Mazarrón, Águilas, y entre las provincias ocupadas por los carlistas en el norte y los cantonalistas en el sudeste, allá por el mes de julio de 1873, 32 provincias estaban fuera del control gubernamental. Esto motivó que el nuevo gobierno de Salmerón pusiera al mando del ejército a generales duros de ideología monárquica, que reinstalaron las ordenanzas militares para reforzar la disciplina de las tropas. O sea, medidas que iban en contra de los principios republicanos. El 30 de julio llegó a Almería la flota cantonalista con el general Contreras al mando y exigió a las autoridades de Almería que pusieran a votación popular el establecimiento de un cantón y que de paso entregaran una ayuda de 100.000 duros. Se negaron los de Almería, se produjo un intercambio artillero. La flota del cantón de Cartagena siguió rumbo a Granada, a Motril, que queda en Granada, lógicamente no va a llegar una flota, pero bueno. Allí Contreras desembarcó y se le rindieron honores. Curiosamente, como no tenían un himno adecuado, los músicos tocaron la marcha real. Tras constituirse un cantón aliado, los de Motril, convencieron a Contreras para que aceptara unos pagarés de 160.000 reales, pagaderos en Málaga, donde se había proclamado también otro cantón días antes. El 1 de agosto, cuando iban a Málaga para cobrar los pagarés, los barcos cantonalistas fueron apresados por una flota anglo-alemana que conocía aquella declaración de piratería del gobierno de Madrid. Entonces los tripulantes cantonalistas fueron desembarcados y los buques fueron entregados al gobierno central. El gobierno republicano tenía tropas atacando el cantón de Valencia. En auxilio de Valencia acudió Antoniete Gálvez y con sus cantonalistas. El 10 de agosto fue derrotado en Albacete, en Chinchilla, por el general Martínez Campos, que le causó 500 muertos. 2 días después, los cantonalistas debieron evacuar Murcia y se refugiaron tras las imponentes fortificaciones de Cartagena. El 30 de agosto las tropas de Antoniete hicieron una salida
hacia Orihuela, que queda en Alicante. Allí derrotaron a los guardias civiles y carabineros, constituyeron un cantón, se volvieron a Cartagena con la plata del ayuntamiento. Para financiarse, las autoridades del cantón de Cartagena decidieron acuñar monedas de plata, el duro cantonal, ¿no? Debido a la dificultad que tuvieron los insurrectos durante el sitio de Cartagena para aprovisionarse, entonces por eso empezaron a acuñar monedas. Se decretó una amnistía para todos los presos que cumplieran una condena por falsificar moneda. Claro, mire. Entonces, decretaron una amnistía siempre y cuando los tipos accedieran a trabajar en la acuñación de este duro cantonal. La mano de obra desocupada. Así es, así es. Entonces toda la plata que se conseguía, procedente de las minas de Mazarrón, u objetos de plata que se pudieron incautar, era fundida, laminada y preparada para la acuñación. Y bueno, ahí estaba, hicieron las monedas de duro, tuvieron un peso superior entre 26 y 28 gramos, por encima de los 25 gramos que tenían los duros republicanos o centrales, el peso oficial, digamos, para los duros. Y se acuñaron unas 150.000 monedas, ¿no? Y después también había unas de 10 reales, y estas monedas se acuñaron en el arsenal de Cartagena y utilizaron las máquinas de estampación que tenían para útiles de barcos. Bueno, es un detalle, ¿no? Bueno, asediados por tierra por el ejército, los cantonalistas sacaron su flota al mar en busca de víveres, de dinero. Ahora llevaban siempre ya la bandera de la República para evitar que fuera tomado algún barco por aquellos barcos extranjeros que recordaran el tema de la piratería. Consiguieron su propósito en Torrevieja y en Águilas y fracasaron en Alicante. El gobierno envió a los barcos que había recuperado en agosto para enfrentar a los cantonalistas. Así que, bueno. Mientras tanto, el ejército de la República, dirigido ya sin contemplaciones, ¿no?, por los militares estos monárquicos, fogueados en la guerra del norte contra los carlistas, iban estrechando el cerco y se volvía, la situación militar para los cantonalistas era muy difícil, ¿no? Hubo algunas catástrofes, se hundió la fragata cantonal Tetuán y les explotó el parque de artillería de Cartagena. Fue una tragedia espantosa, murieron como 300 mujeres y niños que estaban allí, ¿no? Bueno, ya desesperados y dispuestos a probar cualquier solución, por muy descabellada que pareciera, las autoridades del cantón de Cartagena tuvieron la ocurrencia de enviar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos solicitando incorporarse al Estado norteamericano como un Estado más. Antes de que el Congreso norteamericano pudiera siquiera considerar la propuesta, el 12 de enero se embarcaron en la poderosa fragata Numancia, un grupo formado por el cabecilla Antoñete y unos 1000 de sus seguidores, a pesar de ser perseguidos por todo el mundo. Pudieron meterse en la fragata y llegaron hasta el puerto argelino de Orán. Y atrás quedó Cartagena con el 70% de los edificios destruidos y dañados. Además de una situación militar inviable, los rebeldes tenían ahora un gobierno mucho más temible, del que no podían esperar la más mínima posibilidad de negociación, digo, un gobierno en Madrid. En esos mismos días hubo un golpe de Estado, el golpe del general Pavía, que había transformado la República Federal y Parlamentaria en una república unitaria, gobernada sin control alguno por el general Serrano, que fue dictador de facto de España. Allí terminó esta rebelión del cantón de Cartagena, como se la conoce. ¿Con cuántos ecos hoy
con cuantos escoceses. Digo, España y en... me gustó recordar esto porque el asunto de España es muy serio y muy difícil, muy difícil. Por un lado, se arguye que el deseo de independencia es ilegal o el plebiscito es ilegal, pero bueno, después de todo siempre se parte de una ilegalidad. Lo primero que hace un Estado cuando se constituye es asegurarse de que sea casi imposible su atomización o disolución. Claro. Si la torna imposible, arma todo un sistema legal para que nadie pueda voluntariamente, cada vez que llueve, independizarse. No dicen, las constituciones no dicen, claro, cuando algún ciudadano desee independizarse, podrá solicitarlo en la comisaría más próxima. Claro. No es así. De manera que siempre, ante cada modificación de esa situación, se tiene que partir de una ilegalidad. Claro. La modificación consiste en convertir lo que antes era ilegal en legal. Digo, esto no tomando sin tomar partido por nada. No Sí. tomando partido porque... Ocurre hasta con las religiones y las herejías. Claro. No, el budismo que deviene del hinduismo, claro, y así. Bueno, sí, pero esto no se hace no se tan vota fácilmente, no se vota, y no está dentro del régimen legal ni permitido. Vamos a escuchar ahora a Lolita Torres en la canción que se llama Dulce Cataluña.